necesita un poco de sonrisa y no la tiene, es José Luis Espert. Yo quiero decir, 11:30 de la noche, mucha gente durmiendo en casa, otra estaba obviamente todavía pendiente de las redes. Tuitea José Luis Espert un video de más de 6 minutos haciendo un descargo, finalmente el que todos le pedían, de si efectivamente había recibido o no los $200.000. Vamos a compartir el primer fragmento porque la gran pregunta que no contestó a la prensa es: José Luis, ¿cobraste $200.000 de Fred Machado? Esto decía en su video anoche. Me siento en la necesidad de hablarle a todos los argentinos de frente y con total sinceridad. Ante las noticias que han trascendido a partir de la denuncia del candidato a diputado kirchnerista Grabois, me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos. Ya dije cómo conocí al señor Machado. Me lo presentó el doctor Pablo de Luca como un empresario exitoso y admirador de mi apuesta por una opción liberal para la Argentina. A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La Sociedad Cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política. En ese momento las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. Bueno, en enero del 2020, dice, emprendí un trabajo en el ámbito privado que me había solicitado y reconoce que la empresa contratante y quien le paga es Fred Machado, a través de lo que nosotros contamos, un fideicomiso desde los Estados Unidos, donde estaba ante la justicia del estado de Texas la transferencia del Bank of America desde Estados Unidos hacia la cuenta privada de José Luis Espert. Marian, yo quiero que vos, como cada mañana, me vayas contando el cuento de manera cronológica para no perderme. Y no perderme cosas, pero puedo preguntarte, cambió todo lo que dijo, o sea, antes dijo una cosa y ahora dijo otra, y lee todo lo que dice, y es grabado, entiendo una entrevista en vivo que te sale mal, porque, bueno, se notó que mentía, pero al margen de eso, digo, es grabado, son tus redes sociales, tanto te cuesta contar que tenés que leer. Tenía poco tiempo, fue preparado y tuvo el ok. Pero tiene tiempo de tirar chistes. Tiene como la guerra. Sí. ¿Qué le pasa? Tiene el ok, este video tiene el ok de Javier Milei. También estuvo Toto Caputo interviniendo en el armado de este video y una asesoría legal. Por eso van a escuchar durante los 6 minutos que José Luis Espert pone mucho énfasis en que esa plata la recibió cuando él estaba trabajando en el ámbito privado y no plata a la campaña política. Esa es como la primera defensa de él. Que la podría haber dicho. Para limpiar a la libertad avanza, porque él ya que está complicado que se limpie. Es que el problema es que entra en contradicciones, porque él lo que dijo fue que solamente a Fred Machado, a este empresario que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos, lo vio una sola vez en un vuelo. De lavar dinero, ¿no? De lavar dinero del narcotráfico. Que lo había visto una sola vez y después en realidad lo contrata una empresa, vía una empresa para dar servicios a una empresa minera, y ese dinero venía de este empresario. Pero Mariana, ¿no la contradice también a Bullrich, que dijo otra cosa
Bullrich lo que dijo es que en realidad esta transferencia fue en medio de un momento donde Machado no estaba siendo observado por la justicia Eso es real norteamericana. igual, porque era en otra época, otra fecha, Claro. Porque era 2019. porque empieza en 2020 la investigación por la cual Fred Machado termina Y la detenido transferencia es en el Estados 19. Unidos. Marian. Sí, la transferencia es en el 20. En el Fane. 20. Es el Bien. 22 de enero de 2020. Enero del ¿Ok? 2020. Bueno. Marian, pero Sí, una pregunta. sí. Él dijo que cuántas veces lo había visto personalmente. Una sola en un viaje. ¿Y? Bueno, hay 35. Él dice que lo vio una sola vez en un viaje, que le presta el avión y que se van juntos a Puerto Madryn. En lo que está ratificado es que usó el avión, propiedad de Fred Machado, que es este avión que vos ves acá atrás, 35 veces en la campaña. Este hombre se llama Nazareno Echeparne, que era el jefe de campaña de José Luis Espert y hombre operador político de él en la campaña 2019. El avión que ves detrás es el avión de este empresario hoy detenido en la Argentina con prisión domiciliaria. Habló otro fragmento de los 6 minutos de su exposición, José Luis Espert, donde vuelve a justificar que es en el ámbito privado que él recibe la plata y no en campaña política. Acá hay un problema de credibilidad para José Luis Espert. Quiero que lo escuches y compartimos por qué digo esto. Mirá. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad de privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los $200.000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente. Porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo. Ahí interviene una red de controles financieros que incluyen normas antilavado y mecanismos de prevención contra cualquier tipo de delito. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara. Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y a estafas a compradores y a vendedores de aviones. Quedé chocado y entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida. No tenía la menor idea y nunca la tuve de estas supuestas actividades y presuntas actividades ilícitas del señor Machado, que se hicieron públicas mucho después de concluir mi relación contractual. Quiero dejar claro. 1. Los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni el ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Por eso insisto en que él va a plantear eso. El tema es que esa plata que recibió es una transferencia hecha de un fideicomiso, donde además de estar Fred Machado, está Debra Mercer Erwin, que es la socia de Fred Machado, que está presa y condena a 16 años de prisión, y que esas transferencias fueron hechas justamente de un dinero que para la justicia de los Estados Unidos es un dinero proveniente del lavado de dinero por el narcotráfico. Después él puede decir que es del ámbito privado. Acá hay un problema de credibilidad en el que entró José Luis Espert. Claro, él lo sabe bien. Él dijo primero que no lo conocía, después que mediante terceras personas lo contratan para honorarios millonarios de asesoramiento económico, que esto en el mercado suele pasar, cada uno se cotiza como quiere, pero la realidad es que tuvo que terminar reconociendo que el dinero existió y que lo recibió. El gobierno quiere apagar el incendio con este video. Vamos a ver, lo que quiere es desactivar la salida de José Luis Espert como candidato. Pero una pregunta, sí. ¿Por qué quieren desactivar la salida de José Luis Espert? Porque quieren sostenerlo en la campaña. ¿Pero para qué? Porque Si los hunde. Porque el presidente, y pongamos el tuit por favor del presidente anoche avalando justamente este video,
porque el presidente lo que dice es que no va a ceder ante los kirchneristas que quieren voltearlo. Pero entonces, es la gente la que quiere explicaciones. Siguen echándole la culpa al kirchnerismo, claro, es increíble. el profe José Luis Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Esto tuiteó anoche tomando el video al mismo momento que Espert lo publicaba. Este video lo vio el presidente, lo avaló el presidente, le dio el ok para que salga públicamente. Fue una tarde tremenda la de ayer para que anoche Espert, con poco tiempo y con un asesor legal, leyera en 6 minutos su descargo reconociendo que había recibido efectivamente los $200.000. ¿Por qué te digo que fue una tarde frenética? Porque después de que Patricia Bullrich, aquí en A24, a la mañana, dijera que él tenía que dar explicaciones contundentes de si había recibido o no la plata, se sumó ese reclamo, ¿sabés quién? El ministro, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que en AmCham, en un evento de agrobusiness de AmCham, lo que dijo el jefe de gabinete es justamente lo mismo que Patricia Bullrich, porque acá lo que queda claro, Pamela, es que hay un sector del gobierno que quiere que Espert se baje. La más interesada es Patricia Bullrich. Ahora te voy a contar por qué, pero al mediodía, ayer, Guillermo Francos se sumaba al pedido de explicaciones hacia José Luis Espert. Obviamente yo creo que Espert, que es nuestro primer candidato a diputado en la provincia, tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema. Yo no creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que él diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga, ¿no? Entonces, él tiene que dar una explicación que tiene que ser clara para la opinión pública. Bueno, Guillermo Franco se sumaba al pedido de Patricia Bullrich y yo dejaba la pregunta pendiente. ¿Por qué, aunque no lo diga públicamente, hay figuras como Patricia Bullrich y otros dirigentes dentro del espacio que quieren que José Luis Espert se corra de la candidatura? Lo que dicen es, le hace daño al presidente, afecta a la libertad avanza en provincia de Buenos Aires, que no le fue bien en la elección del 7 de septiembre, pero además entre Patricia Bullrich y Espert hay una vieja rencilla política, porque recordemos que en la interna que lideraron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, José Luis Espert terció por Horacio Rodríguez Larreta porque fue su candidato. Y ahí obviamente Patricia Bullrich tampoco quiere ensalada, María, de la porque campaña. los egos vuelven a claro. Sí, pero está mal, ¿entendés? Porque hay una sociedad que obviamente... Yo no soy analista político, María. Me imagino que cuando gana Milei, no es porque gana Milei, sino porque no quiere más de lo que venía. Sumó los votos del PRO, obviamente. Y hoy, claro, pero digo, y deben ser muchas cosas que se sumaron para una época. Ahora, hoy lo que la gente dice al final, no puedo llegar a fin de mes, porque eso también es importante para los hogares. Sí. Me dijeron que iban a combatir la casta y todo lo contrario, son la casta misma. Bueno, conclusiones. ¿Por qué por qué se siguen ellos poniendo en un primer lugar cuando en realidad lo que tienen que hacer es pensar en el futuro del país? Si no quieren nada que tenga que ver con el narcotráfico, correte porque hundís a un partido. Bueno, eso es lo que todavía le queda... No creo, o no sé. Sí. ¿Le queda credibilidad a la Libertad Avanza? Bueno, el problema es que... Es una pregunta igual, María. Que con José Luis Espert lo que van a empezar a medir es si realmente el público recibe a bien o no, o si le cree o no a José Luis Espert. Hay otra cosa, digo, subirlo tanto a Grabois, porque no deja de ser una minoría... Que hoy hay gente que me pregunta, che, mirá que bien al final Grabois, tenía razón. Sí, Grabois está tercero en la lista de diputados en la provincia. Digo, está dentro de la Fuerza Patria. Hoy Grabois, Pamela, en la mesa de discusión, tiene peso. Pero, tiene peso. Pero en otras líneas, no digo en la política. Pero por ahí en las casas no era no estaba en lo diario, no estaba en la conversación. Y hoy te dicen, al final mira Espert. Sí. Como mucha gente te dice, al final Lilita, una vez más, lo dijo, ya lo había dicho Lilita. Claro. Y de pronto se investiga. Bueno, además de algunos que lo piden por lo bajo, quien está pidiendo públicamente que se baje de la candidatura es Alejandro Fantino. ¿Y por qué lo pide Alejandro Fantino? Recuerden ustedes que su compañero y socio en Neura, Tronco, está dentro de la lista de diputados. Escuché ayer cómo de manera furiosa pedía que Espert se baje de la candidatura.
Y la única forma de ayudar es diciendo las cosas, loco. Todo para el orto la nota de Vesper. Pone Clarín Nación. Ustedes me dirán, pero no lee nadie Clarín Nación. ¿Ustedes creen que no lee nadie Clarín Nación? El ñoño republicano, como decimos siempre, que va a ser el tipo, el que hay que volver a enamorar para que vaya a votar la semana del 26. Ese tipo que no fue a votar. No lee Clarín Nación. ¿Qué está en la tapa de Clarín? Déjalo ahí. La tapa de Clarín, lo primero que ves. Y no hablé de Bullrich. La campaña libertaria en crisis. Esto se los dije yo, chicos, se lo dije hace 2 días. Desenfoca la campaña, boludo. No pueden ir de campaña. Tronco no puede... Déjalo ahí. Tronco no puede salir de campaña. Y lo digo porque lo conozco, porque labura acá con nosotros, nuestro compañero. No puede ir de campaña. Donde vaya le van a preguntar a Esper, ¿qué va a decir? Escuchen a Fantino, porque Fantino está diciendo algo que lo están diciendo el resto de los candidatos, no Tronco únicamente. El problema que está pasando es que la Libertad Avanza no va a poder hacer campaña en el territorio si todo el tiempo va a estar la sombra de José Luis Espert mintiendo si efectivamente había recibido o no había recibido plata. Primero no lo confirma, después lo confirmó. Hay un problema de credibilidad fenomenal, pero que Javier Milei decidió que va a sostener a José Luis Espert al frente de la candidatura Mariana, en provincia de Buenos Aires. En caso, esto es hipotético porque no está ocurriendo y lo van a sostener a Espert, en caso de que Espert se corra, queda como primera candidata Karen Reinhardt, la conductora del programa de Perro. Sí, queda primera figura, pero porque es la segunda en la lista, Claro. Después se le busca un reemplazo. Igual las boletas, todo eso, ya está impreso todo, no se modifica nada. Igual hasta ahora el gobierno sostiene y Javier Milei, que Espert se queda. A tal punto se tomó la decisión de que Espert se va a quedar en la campaña, que ayer Espert fue a Casa Rosada a la tarde. Entró a Casa Rosada, se reunió con Karina Milei y con otros dirigentes y después sorprendió. Te vamos a mostrar esta foto. Acto en Ezeiza, en el penal de Ezeiza, a las 6 de la tarde, Milei y Patricia Bullrich. Espert originalmente no estaba invitado a ese acto. Y llega al acto donde en ese acto las cámaras oficiales, la transmisión oficial, nunca lo muestra José Luis Espert, pero obviamente que la prensa que estaba presente toma algunas fotos y ve a José Luis Espert ingresando al acto. Lo sientan en las terceras filas del evento. Esto pasaba, fíjate ayer, estas fotos tomadas allí por la prensa, José Luis Espert saludando, abrazándose ahí con otros dirigentes. Esto es la previa del acto. Esto es la puerta del penal de Ezeiza. Patricia Bullrich y Javier Milei presentaban las reformas al Código Penal. Estaba acá José Luis Espert saludándose con algunos dirigentes. Esto no se vio en la transmisión oficial. Ustedes en casa esto no lo pudieron ver. Estas fotos fueron enviadas por equipos de prensa que estaban siguiendo el acto y algunos que tomaron con sus cámaras la foto porque no lo podían creer, porque Espert nunca estuvo invitado al acto, lo subieron a último momento y ayer a las 6 de la tarde se empezó a entender que políticamente Espert no se iba a bajar de la candidatura. Después hablaron Patricia Bullrich y Javier Milei. Se publicó un spot de campaña justamente con esta reforma del Código Penal y en ningún momento aparece José Luis Espert. Y uno podría decir, Espert no es cárcel o bala, no es la lucha contra los delitos, no es el hombre que en provincia de Buenos Aires quiere combatir la inseguridad. Bueno, en este mensaje José Luis Espert no aparece y sí, la que es protagonista es Patricia Bullrich. Esto circula en redes oficiales. Bueno, esto es un spot, esto que te estamos mostrando es un spot dentro de la campaña que lo ves en redes y que va a ser publicado y va a rotar también en radio y televisión. En eso, digo, no tenés que observar con mucha atención, pero en algunos paneos aparecen Patricia Bullrich y Javier Milei, no aparece así José Luis Espert. Ayer lo meten por la ventana en este acto, como te mostrábamos en exclusiva con fotos de lo que no viste del acto, porque nunca lo mostraron en el acto. Pero ayer fue un día
muy, muy duro, difícil en el día hoy de la sonrisa para José Luis Espert, porque otro de los que volvió a hablar y que fue involucrado en esto de las transferencias de $200.000 es Marcelo Longobardi. Marcelo Longobardi fue involucrado en esta historia cuando la ex jefa de campaña de José Luis Espert, que duró 2 meses, Clara, en su puesto, dijo que José Luis Espert quería a Longobardi como candidato a vicepresidente en esa fórmula del 2019 y que Fred Machado, que era el hombre que ponía plata en la campaña de Espert, era el que quería conocer a Longobardi y hacerle el ofrecimiento. Todo esto lo contó Longobardi y ayer sumó más datos y más indignación a lo que pasó en las últimas horas. Mirá. Y finalmente Espert, que fue ayer entrevistado por Pablo Rossi, no logró responder a la pregunta de la transferencia de los $200.000, bajo el argumento de que si él respondía a esa pregunta, le estaba dando la razón al debate que le propone Grabois, ¿no? Que es quien finalmente ha denunciado, por razones, por supuesto, de conveniencia política, o sea, el énfasis que ha puesto Grabois en perseguir a Espert no es el mismo énfasis que puso para perseguir a otras personas, con lo cual estamos viendo acá nuevamente cómo la conveniencia es lo que, domina el rumbo de los acontecimientos, ¿no? Y los comentarios y los posicionamientos de las personas, ¿no? Entonces, no le voy a dar el gusto a Grabois. Esa fue la respuesta de José Luis Espert, que hizo muy bien, por supuesto, en dar la cara, pero aquí es donde metió la pata, ¿no es cierto? Porque Rossi le decía, el que calla otorga, ¿no? Y para mucha gente, este salvataje que procuró Espert en la televisión terminó de hundir. Bueno, fíjense cómo hasta Marcelo Longobardi tuvo que intervenir, porque Longobardi confirmó, acá hay muchas mentiras en el medio, que ayer José Luis Espert en su video de 6 minutos quiso despejar, pero en realidad volvió a entrar en contradicciones. Fred Machado, para José Luis Espert, no es un hombre que vio una sola vez y que tomaron un avión juntos una sola vez. Fred Machado, que tiene una empresa de aviones, prestó uno de los aviones al menos para hacer 35 vuelos durante la campaña de 2019 de Espert. Y los $200.000, que es cierto que devienen posteriormente del ámbito privado, vienen de una empresa con un fideicomiso armado donde en parte le pertenece a Fred Machado. La clave acá para entender ahora es por qué el presidente sostiene a José Luis Espert como primer candidato a diputado, cuando te diría que Patricia Bullrich no lo va a decir públicamente, pero hay dirigentes que están pidiendo que se corra de la campaña porque no pueden hacer campaña, porque todo el tiempo van a tener que dar explicaciones por José Luis Espert. Cualquier candidato de La Libertad Avanza. Mariana, sí. Perdón, la pregunta es de absoluta ignorancia. ¿Por qué si el mismo Espert dice que es algo viejo de hace 4 años, no lo aclaró entonces y no lo dejó escalar? Perdón, y el miércoles de nuevo, con Pablo Rossi, con Fioriti, se lo repreguntan y tampoco lo aclara. Si es algo que era en blanco, una transferencia entre bancos en Estados Unidos, si era tan inocuo, ¿por qué no lo aclaró? Porque el origen del dinero es el conflicto, Luis. Okay. El origen del dinero lo involucra también a Fred Machado. Vía un fideicomiso. Lo que pasa es que él en el video te da una explicación de que eso es dinero del ámbito privado y vos, no quiero entrar en esta discusión, pero vos del ámbito privado, después es tu problema, si a vos te paga, obviamente que es absolutamente repudiable, pero en el ámbito privado sí te paga. Pues vos no preguntás de dónde viene la plata, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, Marian. ¿Vos conocés el origen de los fondos? Cuando hay campaña, ¿conocés el origen de los fondos? ¿Tenés la obligación de conocer el origen de los fondos? Ahí sí. Bien. Pero lo que hace José Luis Espert... Pero él dice no era campaña, entonces no tenía obligación de conocer el origen de los fondos. A ver, bien. En la campaña no entró... ¿Es una buena defensa o no? Sí, pero las vinculaciones de Fred Machado en la campaña siguen estando. Claro, una pregunta, digo, porque más allá
de la explicación, que la gente que quiere creer, no hay tu tía, quiere creer. Acá Pame se va a dividir entre los que le crean a Espert, los que no, y los que no les importa Espert y solo votan el proyecto político que propone Milei. Estoy de acuerdo, que no deja de tirarlo para abajo al presidente. Con algunos votantes seguramente, su gente. Con otros no. ¿Cómo? Que con algunos votantes seguramente. Con otros no, por eso te digo... Pero él no está investigado. Está investigado Fred Machado. No está él en la investigación. No está él. Aparece una transferencia, pero no exacto. Es... Lo que sí él hizo, respondiéndote Luis, es que en 2021 hay un escrito ante sede judicial por la causa de Fred Machado, investigación de lavado, donde él lo que señala es cómo intervino Fred Machado en la campaña del 2019. Y él habla solo de un avión, de ese vuelo famoso, que es el que refiere en el video, y nada más. Ahora, si a mí me transfieren $200.000 por una asesoría económica, que no soy economista, desde luego, debe haber una factura y debe haber tributado impuestos por esa facturación. Mira, está en blanco, Luis, está bien. Lo de la Porque factura... hay una transferencia. Está la transferencia, claro. O sea, está del Bank of America. O sea, ahí están las explicaciones donde la gente puede creer. Bueno, ¿por qué hicieron transferencias si era negro? La transferencia está en blanco. Ahora, porque está en blanco... es que se destapó todo. Porque el origen del dinero es el conflicto. Lo que no entiendo, Mariana, es todavía el fallido de Espert de salir a responder sobre algo que era evidente que le iban a preguntar, que eran los fondos, si los había recibido o no. Va preparado supuestamente a esa entrevista con Rossi, con Fioriti, y queda pagando sin responder. ¿Por qué tardaron otras 48 horas? Errores en la comunicación muy graves. Bueno, si te parece, lo compartimos, Carlos, ese momento, y todo lo que pasó fue la bomba que le explotó en la cara, y que obviamente le costó al gobierno, igual hizo más rápido en salir de esta crisis, bien, mal, con el video de Espert, que en otras donde se llamó silencio. Esto era el momento justamente que hablaba Pablo Rossi, el periodista de aquí de 24. Lo conozco a José Luis Espert de hace muchos años. Y se lo dije. Y siento que me mintió en la cara. Porque se puede mentir en forma directa o indirecta. Porque si ahora sale José Luis Espert a dar la explicación de la transferencia, la pregunta es obvia. ¿Por qué no lo dijo anoche? Bueno, que ahí Pablo, con sentido común, y lo que planteabas, Pamela, es ¿por qué no respondió abiertamente? Sí, recibí $200.000, pero eso fue durante mi proceso en el ámbito privado, donde yo ya asesoraba a una empresa minera, lo mismo que explicó en el video. El tema, yo insisto con lo mismo, el problema no es que él explique que lo recibió en el ámbito privado, el problema es el origen del dinero. Igual va cambiando día a día, Marian, porque primero Patricia habló con la red y pidió explicaciones urgentes, después a la tarde-noche ya dijo, bueno, no es una operación, y después digo, van viendo, tanteando y no está mal. Sí, igual Patricia fue dura, ¿eh? Se hace Patricia siempre. fue dura. Es cierto que a la tarde un poco bajó un poco el nivel, pero el otro día volvió a insistir. Por eso, pero estás diciendo lo mismo que yo, déjame terminar, el primer día se puso dura, después bajó los decibeles. Y volvió a pegar. Porque tiene que ver con están tanteando para ver si pasa, o si la gente quiere explicaciones, después vuelve a endurecer. Y ya me perdí la pregunta porque pero no importa. No, ahora, Patricia, para Patricia Bullrich y para algunos otros candidatos, Pamela, Espert se tiene que correr de la candidatura. Bueno, ¿y qué pasa si se corre? Si se corre... Porque eso también puede cambiar. Hasta ayer no se corría y tenía el guiño del presidente, que está la imagen, pero todo esto puede cambiar, como decía. Puede cambiar en la medida en que el gobierno mida que el tema Espert no se desinfle o siga haciendo problemas. ¿Cómo mostrás ahora a José Luis Espert haciendo campaña? Yo les conté ayer que el martes estaría prevista una actividad juntos de Milei con Espert en San Isidro. Todavía no está confirmada, pero sería el presidente mostrándose con su candidato. ¿Sabes qué van a hacer, Pamela? Van a medir este fin de semana las reacciones en redes y la reacción de la opinión pública ante el mensaje de Espert, y ahí van a evaluar qué hacen. Ahora, ¿qué pasa si, vamos a hacer una hipótesis, si José Luis Espert se bajara de su candidatura? Ya hay un antecedente. Se llama Fernando Niembro, ese antecedente, el periodista deportivo, que era candidato en la época de Mauricio Macri, que le explotó en la cara a Fernando Niembro una causa también por malversación de dinero. Y automáticamente se corrió de la candidatura, pero las boletas estaban impresas.
Acá, si José, estamos hablando hipotéticamente, si tomara una decisión de correrse de la candidatura, quien queda como cabeza de lista y visible es ella, es Karen Reinhardt, la exmodelo y conductora que está segunda en la lista de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Ahora, vos dirás, y el 26 de octubre, cuando el presidente de mesa, acuérdense, te entrega la boleta, vos no llevas nada, te entrega la boleta única papel, si José Luis Espert se bajara, aparecería igual en la boleta porque ya las boletas están impresas. No hay tiempo de poder revertir cualquier decisión política que se tome. Por ahora, lo que tengo que decir a esta hora, después del video anoche, que recién ahora está empezando a tomar repercusión, el presidente Milei decidió que José Luis Espert se queda como candidato. Lo que van a evaluar es el momento para mostrarse juntos en campaña, si es que lo hacen, y sobre todo ver La Libertad Avanza cómo resuelve algo que ayer dentro de la oposición señalaban que el gobierno va a armar una estrategia de campaña que es mostrarse perdedor, mostrarse como que le va mal en la provincia de Buenos Aires y en el país, que van a circular encuestas que van a decir que el gobierno está perdiendo en algunos distritos, para que aquellos votantes, estoy contando algo que es parte de lo que la Fuerza Patria cree que va a ser la estrategia de campaña del gobierno, victimizarse, decir que le está yendo mal, para que aquellos votantes que no fueron a votar en septiembre o que no quieren ir a votar, pero no les gusta el peronismo, vayan y pongan el voto a La Libertad Avanza. Esto es lo que desde Fuerza Patria consideran que va a empezar a ocurrir, una victimización de La Libertad Avanza diciendo nosotros estamos atrás, vayan a votar para que no gane el peronismo. Hoy es un día clave, Pamela. ¿Por qué es un día clave, Mariam? En Olivos y en menos de una semana, Milei va a recibir otra vez a Mauricio Macri. Lo vuelve a necesitar. Ya no puede despegarse de Mauricio Macri. Esta es la lectura. Ya no puede despegarse de Mauricio Macri. Va a estar Guillermo Francos, el jefe de gabinete también. Van a estar juntos en Olivos otra vez. Estuvieron el domingo, lo confirmó Mauricio Macri, más allá del tema milanesa. Ya a esta altura el tema milanesas es anecdótico. Las milanesas era todo risueño cuando les iba bien. Claro. Ahora hay que sentarse a hablar de algo que algunos señalan que es importante después del 26 de octubre. Milei va a tener que hacer cambios de gabinete. En esos cambios vendrá gente del PRO. Hoy al mediodía, reunión en Olivos de Milei y Macri, segunda vez en una semana.